Muchísimas bendiciones, amados hermanos. Gloria al Señor que podemos estar una vez más conectados por cualquier medio en donde nos estés viendo o escuchando. Que la gloria de Dios esté sobre tu vida, que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Y hoy ministrando la palabra, que esa palabra venga a ti, supla necesidades y que el poder de Dios esté presente en tu vida a través de la ministración de la palabra. Que sea una palabra que traiga reposo, que traiga descanso a nuestra vida. Es una palabra de ánimo, de consuelo, de exhortación, de revitalidad. Es para vitalizarnos. La palabra en el libro de Romanos es una palabra profunda, es una palabra que exhorta, y es necesario que como pueblo del Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos expongamos a este tipo de textos, particularmente textos paulinos. Me encanta el texto del apóstol Pablo, cualquiera sea sus epístolas, sus cartas, libros preciosos, el libro a los Romanos o la carta a los Romanos que le hemos puesto por título a la serie El poder del Evangelio, nos ha llevado en una jornada muy especial. A mitad ya del libro, son 16 capítulos, vamos por prácticamente la mitad del capítulo 8. Estamos en el mero centro de la mitad del libro completo, del libro de Romanos 8. Así que te pido que junto a mí en este momento oremos y oremos para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Oremos para que el Señor hable a nuestras vidas, que traiga lo que carecemos, la carencia la supla Él a través de la ministración poderosa de su palabra. También ora por este siervo, para que Dios lo use como un instrumento, como un vaso en sus manos, para que su palabra pueda ser expuesta de manera sencilla, diáfana, clara, y que podamos ser alimentados y que podamos crecer y madurar, porque esa es la idea, que la palabra del Señor madure en nuestra vida y que podamos dar fruto para la gloria de nuestro Dios, frutos en Cristo Jesús. El título de la enseñanza del día de hoy es Nada se compara con la gloria venidera. Y Pablo parte de la idea de que todo lo que ha visto, probado, experimentado, todo no puede ponerse en la misma balanza y decir que pesa más que la gloria que ha de ser revelada. Y eso ya es suficiente, porque entonces Pablo pasa en una de las grandes bendiciones que Warren Wiersbe dice que está en este capítulo. Una de esas grandes bendiciones es que a pesar de que estemos en tribulación, sufrimiento, penurias, dolor, aflicción, ansiedad, persecución, en este mundo nada podrá compararse al peso de la gloria que ha de ser revelada. Y así como pensó el apóstol Pablo, de la misma manera leemos las cartas del apóstol Pedro con la misma esencia. Estaremos hoy, capítulo 8, versos 16 al 27. Antes, como siempre, oremos al Señor para que esta palabra nos ministre, para que esta palabra mueva los cimientos de nuestra vida, para que esta palabra nos exhorte. Padre, de nuevo estamos a través de este medio, buscando en tu presencia ser transformados y cambiados por el poder de la ministración de tu palabra, una palabra que es autoritativa, infalible, inerrante, una palabra que no lleva a equivocaciones, una palabra que aclara nuestra vida, una palabra que trae luz en medio de nuestras penumbras y tinieblas, y una palabra que nos lleva a los pies de Cristo, una palabra que nos guía, esa lumbrera, ese farol que se enciende y que guía nuestro caminar. Que tu palabra hoy haga el efecto que tú necesitas y deseas hacer en nuestra vida. Que estemos expuestos a esta palabra y que mi vida, Señor, sea hoy usada por tu Espíritu para hablar de manera diáfana, sencilla, clara y contundente la exposición del Evangelio de la gracia que cambia, que transforma y que libera el alma. Señor, llévanos a través de este texto el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. En nuestra más reciente enseñanza hablábamos del pensamiento del apóstol Pablo, que para Pablo existían dos tipos de personas.
Estábamos entonces en el verso 5 hasta el 15, nuestra enseñanza previa. Pueden ir a nuestro canal en YouTube, Comunidad Cristiana de los Cocuyos. Ahí están cada una de nuestras series de predicación expositiva. Ahí está hasta la más reciente enseñanza. Pueden ir allá gratis y pueden exponerse a esa predicación y pedir al Señor que edifique sus vidas. Capítulo 8 del 5 hasta el 15, ya está. Pablo dice que hay dos tipos de personas, tal como Cristo las había identificado en sus parábolas, tal como al inicio de la creación también, dos tipos de personas. Pablo dice que hay dos: los que tienen su mente puesta en la carne, los que tienen su mente puesta en el Espíritu. Los que tienen su mente puesta en la carne son personas que son enemigas de Dios, son contrarias a Dios, rechazan a Dios, no tienen nada que ver con lo que Dios ama, odian las cosas del Señor. Es muerte, es terminación de vida. Todo lo que está en la carne se asocia a eso. No pueden agradar a Dios porque no tienen la capacidad para hacerlo, así dice Pablo. Por el contrario, Pablo dice, aquellos que tienen su mente puesto en el Espíritu, eso es vida y paz. Y son amigos de Dios, aman las cosas que Dios ama, aceptan la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es dulce al paladar para aquellos que han nacido de nuevo, es decir, aquellos que tienen su mente puesta en la carne. Pero ahora en el Espíritu. Pero ahora Pablo pasa a un siguiente nivel. Y Pablo dice, por lo tanto yo considero, así comienza este texto, ¿verdad? Parte de eso, el verso 18, pero tenemos dos versos previos que es para cerrar la idea de los versículos anteriores. Leemos entonces 16 al 27. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Pablo vuelve a colocar una condición. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, el Espíritu de Dios, tú tienes la convicción de que has nacido de nuevo. ¿Dónde está tu mente? Y la pregunta en esa enseñanza es, ¿en dónde está nuestra mente? De hecho, el título de la prédica es esa. ¿En dónde está tu mente en este momento? ¿En dónde estás colocando tus pensamientos? Porque dependiendo en dónde están, entonces, ¿está el fruto del Espíritu Santo en tu vida o no lo está? Porque la única evidencia para poder saber si alguien ha nacido de nuevo es que esa persona es templo, habitáculo del Espíritu Santo, y de paso tiene el sello del Espíritu Santo que nadie podrá borrar. Eso de que asiste a la iglesia, de que se viste de cierta manera, de que ha hablado ahora de esta manera, mira cómo ora pastor de esta manera, ese es un santo de Dios. No. Bajémonos de esa nube. Esas cosas externas, mis amigos, nos han confundido por años. Y muchas iglesias están dirigidas por personas que tienen gran carisma. Pero déjame decirte, no han nacido de nuevo. Porque no se ve el fruto del Espíritu Santo. Y tarde o temprano esa careta cae. Y sale realmente a relucir lo que es esa persona en esencia. Sin un nuevo nacimiento, sin un nuevo espíritu, sin una novedad de vida. Entonces, el apóstol apunta certeramente a que la única evidencia son los frutos o el fruto del Espíritu. Gálatas 5, claramente identificada. La persona que tiene su mente puesta en el Espíritu tiene el fruto del Espíritu. La persona que tiene su mente puesta en la carne, todos estos son los frutos de la carne. Maledicencia, chisme, todo eso, pecado, mentira, maldiciones, prostituciones, alcoholismo, borrachera, todo eso que a Dios no le agrada, caracteriza la vida de aquel que tiene su mente puesta en la carne. Ahora, hay otro tipo de persona, dice Pablo, aquella que ha nacido del Espíritu. Aquella conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Nicodemo, es necesario
que nazcas de nuevo. ¿De qué estaba hablando el Señor? Es necesario que seas regenerado por el Espíritu, que haya un cambio radical en tu vida, pero que no necesariamente cambias la manera de hablar, sino que hay un cambio interno que por ese cambio tú cambias tu manera de hablar, tú cambias tu manera de comer, tú cambias tus relaciones enfermizas, las cambias completamente. Y eso trae fruto a tu vida, frutos apacibles de justicia por amor del nombre de Dios. Pablo nos hace esa precisión. Y ese testimonio lo da el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? Pídele al Espíritu Santo que lo confirme a tu vida. Espíritu de Dios, confírmame si yo tengo y estoy experimentando y he nacido de nuevo por el agua y por el Espíritu. Eso es misterioso. Es la regeneración del Espíritu. Eso está dentro de la cadena del orden de la salvación, que solamente Dios sabe en qué momento se da, a través de qué circunstancia. ¿Cuál predicación fue la que abrió mi entendimiento? El oír la palabra trae fe. Esa fe me acerca a Jesús. Esa fe es la fe salvífica con la que abrazo a Cristo y estando en Él tengo la vida eterna. Bueno, Pablo dice, pues considero, verso 18. Después de observar todo eso, después de experimentar en su propia vida calamidades de cualquier tamaño, de cualquier índole y color, Pablo llega a una conclusión, pues considero. Y cuando Pablo dice esta palabra, incluye en su pensamiento, porque es la palabra en el griego, él incluye que había tomado en cuenta, había sacado una conclusión después de considerar, después de calcular y ver cada una de las cosas. Él había llegado a una conclusión, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mi amado, con este versículo deberíamos quedarnos, con este versículo. Porque sí, el texto, estos versículos 16 al 27 que no hemos leído, tiene unos privilegios en el 16, en el 17, ya los leímos. Somos privilegiados porque somos hijos de Dios. Por adopción, lo dicen los versos anteriores, fuimos adoptados en Cristo por Dios el Padre. Entonces no estamos por ahí como hijos bastardos no reconocidos, pero sí hijos, dice Pablo, somos coherederos de Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Entonces Pablo dice, hay una gran bendición, hay grandes privilegios al ser hechos hijos de Dios. No somos hijos de nadie, somos hijos de Dios. ¿Ok? Pero hay unas cuantas enseñanzas y después de la lectura vamos a ir a precisar cada una de ellas. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Yo pudiera quedarme con este verso 18. 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Qué profundo lo que está diciendo Pablo. Pues sabemos que la creación entera, a una, gime y sufre dolores de parto hasta ahora. La creación completa sufre y sufre a causa del pecado del hombre, de la raza humana. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros, siendo hijos de Dios, padecemos los horrores de la caída de este mundo. Mi hermano, los sufrimientos, las aflicciones, los dolores que en carne propia acaecemos, padecemos, son producto de este mundo caído, de nuestro propio pecado. Aguardando
ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el momento de la segunda venida de Cristo, la glorificación definitiva. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿qué esperar lo que uno ve? ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él, el Espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, yo creo que Pablo está hablando de un mundo caído que está sufriendo a costa o a cuenta del pecado de la raza humana desde Adán, desde nuestro primer padre. Y Pablo está diciendo, mira, incluso nosotros mismos que aguardamos con esperanza, la esperanza que no se ve, que es Cristo, esa bendita y bienaventurada esperanza que está puesta en la segunda venida del Señor Jesús. Nosotros mismos, que nuestra mente está puesta en ese momento, que queremos anticipar a como dé lugar que Cristo venga pronto. Padecemos, sufrimos, tenemos dolores en el tiempo presente. ¿Qué quedará para la creación que aún en su alma y en su espíritu no ha sido redimida? ¿Qué quedará para aquellas criaturas que aún no han puesto su fe, que no han puesto su fe en Cristo Jesús? Y hay un dilema también, porque el ser humano, la raza humana, se sigue preguntando, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? No sé, pastor, yo creo que no hay propósito en el sufrimiento. Pero Pablo está diciendo, considero que los sufrimientos y las aflicciones de este tiempo presente, es que Pablo no dice, no pueden ser comparadas. Tú las puedes comparar. Pablo dice algo más profundo. No es digno que tú compares el sufrimiento, la aflicción, el dolor, el quebrantamiento con la gloria venidera que ha de ser revelada. Esto es mucho mayor. Esto es mucha más bendición. Mucho mayor peso tiene la gloria de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que el padecimiento leve y pasajero, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Leve y pasajero. Es leve, es somera, es sencilla. ¿Qué te pasó, hijo? No, papá, no me pasó nada. Fue un simple dolor. Fue un simple raspón, pero ¿te duele? No, papá, ya no me duele. Pablo dice que todo lo que podemos experimentar de este lado de la antigüedad es leve, es sencillo, es efímero, es pequeño, comparado con la gloria que ha de ser revelada. Mi amado, si eso no es suficiente para ti, para mantenerte firme en esperanza, no sé qué será suficiente para ti. Los apóstoles, tanto como los amigos de Job, nos demostraron una teología incorrecta, lo que llaman la teología de la retribución. Buscando en el pecado del otro, buscando en el sufrimiento del otro el pecado del mismo tamaño. Y no es así. Mira la respuesta de Jesús, Juan 9, versos 1 al 3. Jesús respondiendo a los discípulos. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Es una pregunta que quizás nos hemos hecho. Pastor, pero tiene que ser algún pecado. No necesariamente. Y debo decirlo categóricamente cada vez. No necesariamente todos nuestros dolores, sufrimientos, penurias, ansiedades, aflicciones, quebrantamientos vienen a raíz del pecado. Y del pecado propio, no necesariamente. No necesariamente. Ahí está Job, a la vista de Dios un hombre justo, recto. Mira todo lo que le aconteció a Job.
Y vaya que Job mismo había pensado en contra de Dios en un momento. Los amigos de Job, ¿qué dijeron después de pasar varios días en silencio? Que me pareció algo piadoso, sí, acompañamiento en silencio. Bueno, no tardaron en volverse necios, nefastos en sus conclusiones. Mira, si el tamaño de esta calamidad es grande, así será el tamaño del pecado, Job, que tú cometiste. Dios no hizo eso en balde en tu vida. Alguna cosa tienes tú oculta. Es lo mismo que los apóstoles están manifestando aquí de ese hombre ciego de nacimiento cuando pasaron y lo vieron, pero Jesús tiene una respuesta tan certera como aleccionadora para nuestra vida. Jesús respondió, verso 3 de Juan 9, ni este pecó. No, él no pecó, no es él. Y lo está diciendo Jesús, no lo está diciendo cualquier otra persona. Jesús, con autoridad, con conocimiento. Ni este pecó ni sus padres. Entonces, ¿quién pecó? No se trata de esto. Ni este pecó ni sus padres. Sino que está ciego. Mira el propósito. Mira cómo Dios trata nuestra vida y nosotros tratando de escondernos de las aflicciones. Nosotros vivimos siendo escurridizos de los dolores, de las aflicciones, de los quebrantamientos. Mire, apenas nos empieza a doler un diente, una uña, un huesito de una mano, el hombro, aquí en la muñeca, el túnel carpiano, cualquier dolor de cabeza en la sien, mi hermano, es para echarnos a morir. Y no puede ser. Hay un propósito, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este razonamiento no está presente en nuestra mente y nuestro corazón hoy. Este razonamiento no lo tuvieron ni Job ni sus amigos. Este razonamiento no estuvo presente en la vida de los discípulos, ni está presente hoy. Es lo que llaman la teología de la retribución. Algunos pensarán que Dios no está ausente, que Dios se ha hecho de la vista gorda. Jeremías, a quien se le atribuye el libro de Lamentaciones, decía, ¿dónde estás? Te has hecho la vista ciega. Habacuc está allí esperando que Dios reaccione a todo lo que está sucediendo de calamidades en la ciudad y en la nación. Y le dice, aquí estoy, aquí me sentaré a esperar a que tú me des respuesta. Porque no veo, te has hecho la vista ciega. Eres indolente, insensible. Pero no, mi hermano. Incluso cuando hay dolor, somos incapaces. Por un lado es la percepción de la ausencia divina. Pero por otro lado, en cuanto al sufrimiento, somos incapaces de relacionar que alguna de estas calamidades están en nuestra vida porque Dios tiene un propósito con ella en nosotros. Y entonces, por un lado tenemos esa percepción de ausencia divina. No, Dios no está, Dios me abandonó. Y por otro lado tenemos la ausencia de la responsabilidad divina. No, ¿cómo vas a decir que Dios fue el causante de esto? Bueno, te lo vengo a demostrar por la palabra. Pero quiero que hablemos. Vamos a Amós 4:6, la segunda parte del verso 6. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor?, dice el profeta. O sea, cuando se ha ido la luz, cuando la nación ha quedado en penumbra, cuando ya no hay agua para saciar la sed, cuando ya no hay alimentos para saciar el hambre, cuando ya no hay ropa para el vestido, cuando no hay techo para el hogar. ¿No es Dios el que está causando eso con un propósito? Ahí está. Amós 4:6, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? ¿Cómo vas a decir tú eso, pastor? Bueno, aquí está, no lo digo yo. Isaías 45:7 es mucho más categórico. El que forma la luz, pero a la vez crea las tinieblas. El que causa bienestar, pero también crea calamidades. Yo soy el Señor el que ha hecho esto. Mi amados, ahí está muy claro en Amós y en Isaías. Bueno, ¿será que nuestra perspectiva con relación al sufrimiento no es correcta? ¿Será que nosotros no tenemos en el inventario de cosas que pueden llegar a suceder alguna calamidad, alguna dificultad?
y las que nos han acontecido. ¿A quién le hemos echado la culpa? No, pastor, ese es Satanás que se atravesó y tengo que orar. Ayúdeme, pastor, a interceder porque al diablo hay que quitarlo del medio. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, has vivido calamidades y ha sido Dios que las ha colocado con un propósito para afinar ese metal, para afinar esa plata, para purificar esa pepita negra que es oro? ¿Cuántas veces Dios nos ha tratado a través de calamidades, a través de tempestades que los discípulos dijeron, estamos que morimos y tú estás durmiendo? Y tuvo que venir el Señor Jesús, levantarse, interrumpir su descanso, su siesta y decir, ¡shh! Calma, silencio. Al comando de la voz de Jesús, cualquier tempestad se calma. En Jesús estamos seguros. En Jesús la tempestad se calma y los sufrimientos se calman y el agobio desaparece, pero nosotros no lo estamos relacionando al Señor y sus causas divinas en nuestra vida. Quiero que vayamos entonces a evaluar cuáles son esas grandes enseñanzas que tenemos en este capítulo. Enseñanza número 1, verso 18. La visión que tú tengas del reino de los cielos y esa gloria venidera, la visión que tú tengas, cómo tú pienses en el tiempo presente respecto al reino de Dios, al reino venidero. Eso, mi hermano, cómo tú visualices hoy la gloria que ha de ser revelada, eso va a determinar el peso que tú le das a tus aflicciones en el tiempo presente. Si el tamaño del reino futuro que ha de venir con Cristo y ha de ser revelado con Cristo es pequeño, el tamaño de tus aflicciones en el tiempo presente son enormes, son grandes. Si el tamaño, la perspectiva, lo que tú pienses, la visión, cómo veas el reino de Dios inmenso, grande, majestuoso, glorioso, magnánimo, la cordillera más grande de todo el mundo. Si esa es la visión que tú tienes de la gloria que ha de ser revelada, cada aflicción en el tiempo presente en tu vida son pequeñas a la luz de la gloria que ha de venir. Esa es la primera enseñanza. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Y puestos los ojos en Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto de él soportó la cruz. Vaya que Cristo pudo haberse bajado de la cruz. Cristo pudo haberle hecho caso, obedecido a esos hombres que estaban abajo. Bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Él lo pudo haber hecho. Pero no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Y Cristo vino a obedecer a su Padre. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mira cómo lo dice Pablo a otra iglesia, a otra comunidad, a otra carta, la segunda carta a los Corintios 4:17. Pues esta aflicción, refiriéndose al tiempo presente, a lo que la iglesia estaba aconteciéndole, esta aflicción leve, mira cómo la caracteriza, mira cómo Pablo la veía. Hoy nosotros vemos los problemas grandes, enormes, inmensos, pero de paso en el tiempo, eternos, espacialmente grandes, temporalmente en el tiempo, eternos. Esa es la dimensión para nosotros de nuestros pensamientos, aflicciones, dolores, quebrantamientos. Ese es el tamaño, ese es el color que nosotros tenemos y es la dimensión de nuestro sufrimiento. Entonces, eso me hace entender cuál es la visión que tenemos del reino de Dios. Si nuestro problema es grande, pastor, si le contara el problemón en donde estoy metido. Así hablamos
de nuestros problemas. No lo hablamos en términos pequeños, leves, como lo caracteriza Pablo, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo vuelve a decir lo mismo. Esa gloria venidera, eterna, no la puedes comparar con nada. Esta leve y pasajera tribulación no puede compararse. Gloria a Dios. Segunda enseñanza. Versos 19 y 20. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Segunda enseñanza. La creación, todo lo creado, lo visible, lo invisible, no disfruta de la bendición inicial en el jardín a causa del pecado de Adán. A causa del pecado de Adán, del pecado original, de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando Dios dijo, de este árbol no comerás, porque ese día ciertamente morirás, cúmplase, porque la voluntad de Dios para nosotros es ley que tiene que cumplirse. Pero no, Adán y Eva transgredieron la ley, rompieron los límites y trajeron muerte. Nuestros representantes federales trajeron muerte a toda la raza humana. Hoy la creación no disfruta de las bendiciones iniciales a causa del pecado original de nuestra naturaleza pecaminosa. Tercera enseñanza, versos 21-22. De que la creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos, Pablo se incluye a la iglesia, pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Mira, tercera enseñanza, presta atención. Si la caída de Adán, ese padre representante federal, si su caída afectó a toda la creación, cuánto más la obra de Cristo restauradora y redentora tendrá también el mismo efecto redentor sobre todo el cosmos, sobre lo visible y sobre lo invisible. Todo será restaurado por Cristo. Aleluya. Cuarta enseñanza, verso 23. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Enseñanza 4. Si la creación gime, nosotros también, mucho más. Pero la gran diferencia entre la creación que gime, que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, si ellos gimen, aquellos que no conocen a Cristo, que están esperando que la iglesia gima por ellos, nosotros también somos raza humana, caída. Necesitamos, por eso dice que es el Espíritu que intercede por nosotros. La iglesia gime también, porque la iglesia está influenciada por todo lo que sucede en el mundo. Hay influencia del pecado, ciertamente, y nosotros vivimos los fragores de la caída, del pecado original, no estamos exentos. También nosotros gemimos, pero hay una diferencia. El mundo gime, pero no tiene esperanza. Los hijos de Dios gimen, pero tienen esperanza. Y la esperanza no es la esperanza que se ve, porque eso no es esperanza, dice Pablo. Es la esperanza que no se ve. Es a Cristo en quien nosotros estamos centrados. Enseñanza número 5, versos 24-25. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Lo que uno ve ya lo está viendo, ya está allí. ¿Quién lo espera? Ya está allí. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta 15 enseñanza dice que la única forma de esperar la gloria venidera, firme, sin desmayar, con gozo, con fortaleza, es de dos maneras. Uno, cultivando la esperanza en las promesas benditas de nuestro Dios. ¿Quién las cumplirá? Si tú quieres permanecer firme, aguardando, ¿verdad?, en la bendita esperanza bienaventurada, si quieres permanecer firme aguardándola,
tienes que cultivar la esperanza en las promesas de Dios, en primer lugar. Y segundo, necesitamos ejercitar la paciencia. Necesitamos ejercitar la paciencia por medio de la llenura del Espíritu Santo. Enseñanza número 6, verso 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Enseñanza 6, mi hermano, esto me da mucha fortaleza. No estamos solos. En medio del sufrimiento, del dolor, de las penurias, del quebranto, de la caída, de las aflicciones, de las ansiedades, de las depresiones, de la hambruna, en medio de ello no estamos solos. No lo estamos. Ni tampoco estamos sin ayuda. Hay alguien que nos ayuda y hay alguien que nos da compañía. El Espíritu de Dios está allí intercediendo por nosotros. Nos ayuda en nuestra oración y está a nuestro lado. Enseñanza final, enseñanza número 7, verso 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los otros, por los santos, conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, enseñanza 7. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades para ayudarnos a conformarnos a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Todo ello para conformarnos a la imagen y a la voluntad de Dios. Mis hermanos, al final quiero decirte algo. Siempre va a depender de la perspectiva real que tú tengas del sufrimiento en el tiempo presente. Voy a leer finalmente Salmo 66. Mira la perspectiva. Todo tiene que ver con la perspectiva que tú tengas. Pastor, eso está mal. Pastor, eso está bien. Bueno, yo puedo escucharte, pero yo necesito ver para constatar si es que tu perspectiva está del todo clara o no. 12 espías, 10 de ellos tenían una perspectiva incorrecta. 2 de ellos tenían la perspectiva del reino correcta. Y eso fue lo que sucedió. Ya Dios había preparado la velada completa en la tierra prometida, en Canaán. Allí estaba Rahab con una función primordial. Ella la alcanzó la redención y la misericordia. Habiendo vivido una vida totalmente apartada de Dios, alcanzó misericordia. Había propósito, pero solo 2 de 12 tenían una perspectiva correcta. ¿Dónde estás tú hoy? Todo trata de perspectiva hoy. La perspectiva y la visión que tengas del reino venidero afectará la manera en cómo tú vives el tiempo presente. Cierro con el Salmo 66, versos inicialmente de 10 al 12. Porque tú nos has probado, oh Dios. Ahí está la prueba, ahí está el sufrimiento. Nos has refinado como se refina la plata. Ahí está el proceso. Ahí está el limado, el pulido. Nos metiste en la red. Ahí están las dificultades. Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Ahí está la carga en nuestra vida en el tiempo presente. 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Ahí está la tortura que muchos vivimos en este tiempo presente. Pasamos por el fuego y por el agua. Todo eso lo vive y dice el salmista que lo vivimos. Al final del 12, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. El salmista dice, hay una relación entre el sufrimiento, ¿verdad? La pulitura, el refinamiento y luego la bendición y la abundancia. Pero quiero terminar en el verso 20. Después que leemos los versículos siguientes, llegamos al 20, que es una joya. Mira a ese hombre que había dicho, Señor, tú me pasaste por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero nunca quitaste de mí tu misericordia. Mira cómo cierra, bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni apartado de mí su misericordia. Y tú preguntarás en medio del dolor, porque si te la preguntas es porque tu perspectiva no es correcta. Quizás te has preguntado, ¿cuál misericordia? Porque lo que estoy viviendo es muy fuerte. Bueno, mayor y más poderoso que eso es el peso de gloria del reino venidero. Y quiero que lo consideres. Quiero que lo consideres. La misericordia de tratarte por medio de las pruebas, de refinarte, es una misericordia excelsa y una gracia carísima
que Dios derramó en la vida de su Hijo Jesús para adoptarnos a través de Él. Mi amado, te pido que te mantengas en la perspectiva correcta con relación al dolor y al sufrimiento, con relación a las dificultades que estás viviendo hoy. Mantén tu mente en la perspectiva correcta. Mantén tu mente en esa serpiente de bronce que estaba allí en el desierto. Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo que para que no muera por las picadas de las víboras y la serpiente, que vea esa gran serpiente que has construido, que la vea a los ojos y van a sanar. Esa serpiente anticipaba, era una tipología de Cristo para nosotros hoy. En medio de la muerte y del dolor, en medio de una pandemia, de una epidemia, en medio de grandes dificultades, mis hermanos, pongamos nuestros ojos. Hebreos 12:2. En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero orar en este momento. Padre, muchas gracias. Esta palabra trae esperanza, mucha más esperanza a mi vida. Esta palabra me conforta. Esta palabra me convence cada vez más que aún en medio del sufrimiento, del refinamiento, en medio de ese trato, Señor, tú permaneces a mi lado. Tú me estás ayudando. Cuando gimo, yo no lo hago. Cuando oro, yo no lo hago. Cuando clamo, yo no lo hago. Lo hace el Espíritu, porque nosotros no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu sí lo hace por mí. Y Jesús también intercede por mí delante de ti. Padre, gracias por tu palabra. Bendita misericordia que en el tiempo presente nos lleva a través de las dificultades, de los sufrimientos, de los quebrantos y del dolor, para hacernos cada vez más parecidos a Cristo Jesús. Qué gran misericordia tienes al tratarnos a través de las tribulaciones. Gracias, Padre, que nuestra perspectiva cambie y cambie para ver con muchísimo mayor peso de gloria el reino venidero, y que esa leve y pasajera tribulación acabe en cualquier momento, pero tú me sostengas en medio y que yo pueda estar firme hasta el final de los tiempos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga abundantemente.